Muy buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas. Bienvenidos al arranque de este sexto ciclo Valores y Sociedad que organiza la Fundación Balsaín. Es un ciclo que prepara con mucho interés y con mucho esmero Álvaro Gil Robles. Insisto, siempre lo digo, pero es que lo digo de verdad, es un auténtico lujo que Álvaro viva en esta tierra y que esté dinamizando siempre la reflexión y la cultura en nuestra ciudad. Por lo tanto, lo primero es agradecerle a Álvaro, felicitarle por su labor y agradecerle de todo corazón el trabajo que hace. Un ciclo sobre valores europeos en la ciudad que es cuna del primer europeísta, de Andrés Laguna, el primero en definir y en defender la idea de una Europa con una cultura común, el primero en escribir aquel célebre discurso de Europa. Es decir, la elección de la ciudad idónea, el lugar en esta iglesia de San Quirce, que fue en su momento sede de la Universidad Popular, creada por un grupo de intelectuales que coincidieron en Segovia, entre los que se encontraba, intelectuales y artistas, entre los que se encontraba el propio Antonio Machado, y un centro de dinamización cultural que impulsó, entre otras cosas, pues las misiones pedagógicas, que todos recordamos como uno de los momentos más esplendorosos y más lúcidos de lo que llamamos la Edad de Plata de la cultura española durante la Segunda República. Decía que Ciudad Idónea, sede para celebrar estas conversaciones también idónea, y desde luego los ponentes, una elección extraordinaria siempre de Álvaro. El ponente de hoy pues es un auténtico privilegio. Es Felipe González. Decía hace un momento, cuando le recibía en la Sala Blanca del Ayuntamiento, que ha sido el presidente del Gobierno de España en esta última etapa democrática en nuestro país, más secundado por las urnas. Esto es evidente, hay datos objetivos evidentes. Es el presidente que ha sido el artífice de la modernización de nuestro país, el que modernizó las infraestructuras de comunicación y de transporte, el que construyó los pilares del estado del bienestar, pues la universalización de la sanidad, de la educación, de las pensiones, que son las joyas de nuestro país y lo que tanto ha valorado la ciudadanía siempre, que solo cuando ha llegado la crisis se ha puesto en cuestión por algunos, pero que ha sido un logro de toda la sociedad española liderada por Felipe González y sus gobiernos en ese momento. Ha sido el presidente que firmó el tratado de adhesión con las entonces comunidades europeas y que nos llevó directamente al corazón de Europa. Decía hace un momento que nos llevó al corazón de Europa porque España estaba entonces en el núcleo de las decisiones europeas. Entonces España pintaba y pintaba mucho en Europa. Por tanto, un auténtico lujo tener a Felipe González con nosotros esta tarde. Estamos encantados de tenerle entre nosotros y estamos todos deseando escucharle. Por eso yo me voy a callar inmediatamente, porque hemos venido todos a escucharle a él. Bienvenido de todo corazón, Felipe. Bien, buenas tardes. Como siempre, inauguramos nuestro sexto ciclo de Valores y Sociedad, que esta vez dedicamos a Europa, con un título muy significativo, La Europa que queremos. Quiere decir, presidente, que la que tenemos no nos gusta tanto, más bien nos gusta poco, con los problemas que tiene. Y se pueden ustedes figurar que para iniciar este ciclo, ¿quién mejor que don Felipe González, que fue presidente del Gobierno de España, pero además una persona vinculada esencial y fundamentalmente a Europa? Él ha vivido Europa como nadie, ha vivido la construcción de la Europa más brillante con François Mitterrand y con Helmut Kohl, y esa Europa, desgraciadamente, ese proyecto parece que hoy sufre alguna crisis. Algunos de sus principios fundamentales, algún miembro no los respeta. Parece que algunos de los valores se nos van, se nos olvidan, valores democráticos, fundamentales del proyecto europeo. Y hay que reconstruir, no lo sé, en todo caso hay que reordenar ese proyecto.
Ayer, hace muy poco, veíamos al nuevo presidente francés ir a ver a la señora Merkel y hablar de esa necesidad. Esta noche está cenando con el presidente de la Unión Europea en París, en el Elíseo, para tratar ese mismo tema. Es decir, las cosas se mueven. ¿Quién mejor nos puede hablar de ese proyecto, de esa necesidad? Pues don Felipe, que está aquí con nosotros, presidente. Y tengo que añadir una cosa, una sola cosa. Cuando se lo pedí, dije, presidente, ¿vendrías a Segovia a la Fundación a hablar de esto? Ni un segundo dudó. Sí. Buscamos la fecha y aquí está con todos nosotros. Así que todo lo que tengo que decir es muchísimas gracias, presidente, por estar aquí, por acompañarnos y por ayudarnos a buscar lo que puede ser esa futura nueva Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por acogernos. Muchas gracias, Álvaro, por invitarme, porque iba a dudar venir a un espacio como este, pues, absolutamente maravilloso por tantas razones, y un espacio de cultura. Es verdad que se atribuía a Monet la idea, cuando dio los primeros pasos para poner de acuerdo a los jefes de gobierno y jefes de Estado y ir construyendo eso que hoy conocemos como la Unión Europea, que decía, si tuviéramos que empezar otra vez, deberíamos empezar por la cultura. Tiene un sentido, digamos, que va más allá, más profundo del que parece. Yo diría que si tuviéramos que empezar otra vez, ahora sería imposible empezar. Los nacionalismos irredentos, la xenofobia, de nuevo están invadiendo una parte del espacio público compartido que es la Unión Europea y probablemente harían tan imposible construir la Unión Europea, a pesar del desapego ciudadano, como sería imposible construir hoy Naciones Unidas. ¿Se imaginan a Trump apoyando que se crearan Naciones Unidas? No le interesa Naciones Unidas. Hay una regresión a nivel internacional importante y en unas palabras de Obama, que probablemente nos acordaremos de él más tarde, durante su mandato, pues es verdad que conceptualizaba mejor que ejecutaba, como si hubiera sido italiano. Los conceptos eran brillantes, la ejecución a veces tenía problemas, pero nos acordaremos de él cuando decía, saliendo y apareciendo muy poco tiempo después con una cierta preocupación, el progreso nunca es lineal. Siempre hay baches, interrupciones, y a veces hay desajustes y desajustes muy serios. Claro, me interesa hablar de Europa. Yo soy europeo, europeísta. Si tuviéramos que definir a Europa, y algo tuve que ver en ello, diría, bueno, Europa es un invento sensacional del siglo XX. Es un espacio público compartido en el que yo traté de introducir en el debate de Maastricht, del que nace la Unión Europea, el concepto de ciudadanía europea, que obviamente el nacionalismo le repugna considerar que haya un espacio compartido de 27 países, 27 y medio, 28, mientras no salga Gran Bretaña, que sea un espacio de ciudadanía, que es la esencia de la democracia y de las libertades, ese paquete de derechos y obligaciones. Pues bien, eso, aunque parezca mentira o se olvide con frecuencia, está ya como un comienzo, un arranque en el Tratado de la Unión Europea. Pero, en fin, un pequeño recuerdo histórico. Estamos 60 años después del Tratado de Roma. Les repito, yo confío en que vamos a superar la crisis. Por tanto, cuando haga el análisis crítico, no piensen que soy pesimista. Y no confío porque vea que haya una gran voluntad, salvo excepciones, para superar la crisis que vive Europa, sino porque Europa, para los europeos de cada rincón de Europa, hoy es más necesaria que nunca. Lo fue en la Fundación, naturalmente. La Fundación responde, y tenemos el referente del Tratado de Roma, pero antes se hizo el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, se firmó el Tratado de Euratom y se construyó después esa entidad que conocemos hoy
como Unión Europea, esos son nuestros amigos, se construyó para superar la patología de la guerra. Dos guerras mundiales que habían enfrentado a las distintas naciones europeas crearon eso que llamo una patología, la enfermedad de la guerra, y se construyó sustituyéndola por la ética de la paz, por la convivencia en libertad y en democracia. Empezaron por poner en común aquellos elementos que provocaban la guerra. Por ejemplo, el carbón y el acero. Quien dominaba la cuenca del Ruhr, pues disponía de los medios para prepararse desde el punto de vista militar, expandirse y provocar las dos guerras mundiales que hemos soportado en la Europa del siglo XX. Pero fíjense, algunas veces, y tuve ese debate con algunos premios Nobel en la universidad, en la Feria del Libro de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara, el debate era cultura y paz, porque tenemos la creencia, no comprobada por la historia, de que mientras mayor es el nivel cultural, más pacíficos son los pueblos. Y no hay demostración histórica de eso. Se supone que en el concepto amplio de cultura, desde el romanticismo a la ingeniería, pasando por la arquitectura, la pintura y artes plásticas y tal, Alemania era, si no el país más culto del mundo, uno de los países más cultos del mundo. Y fue el responsable de dos conflictos mundiales. El problema es la cultura para la paz. Lo que había en la idea de los fundadores era crear una convivencia y una cultura para mantener la paz y evitar el enfrentamiento a Europa. Y es cierto que desde el siglo XIX nunca han pasado 70 años, 80 años sin un enfrentamiento europeo. Y desde luego celebramos el 60 aniversario del Tratado de Roma, que fue el arranque institucionalizado después del tratado que compuso la CECA y del Euratom. El Euratom se nos olvida. El Euratom era el acuerdo entre los países europeos para que nadie dispusiera unilateralmente de la energía nuclear que podía provocar el arma atómica. Por tanto, era poner en común, como se puso en común el carbón y el acero, poner en común ese nuevo parámetro de dominación, de hegemonía que podía ser el arma atómica. Pues bien, han pasado todos estos años, aquí ya han dicho, yo estuve en el Consejo Europeo los 10 años de la galopada europea, desde el 85 que firmamos los tratados en junio, hasta el 95, cuyo final fue una cumbre de la Unión Europea en Madrid, en la que se le puso nombre a la moneda, eso que conocemos hoy como el euro, pues se aprobó en Madrid en noviembre del 95. Lo viví muy intensamente, me interesa mucho Europa, y después seguí sin aceptar responsabilidades institucionales, y algunas me pidieron, muy vinculado al proyecto europeo, que no solo consideraba necesario para España, para superar todos nuestros desencuentros históricos, eso que de vez en cuando reaparecen. Si alguien me dice, ¿qué le gustaría evitar de la política española? Y le digo, lo que más me importaría evitar sería el renacimiento del rencor en las relaciones políticas. Todo lo demás, que a veces, bueno, y con razón, nos escandaliza, nos preocupa, pero el rencor hay que eliminarlo de las relaciones de convivencia. Y la gente que fundamente su discurso o su política en el rencor debería llegar a ser marginal. Las discrepancias pueden ser lo sustanciales que sean, es absolutamente legítimo, pero lo que ha sido una tragedia para nuestra historia, y en cierta medida lo fue para Europa, pero la interna, fue esa política del rencor que nos acompañó durante una buena parte del siglo XIX y durante una buena parte del siglo XX. Incluso la pervivencia que queda del franquismo es el rencor.
Y conviene no alimentarlos, sino lo contrario, por mucho que discrepemos unos de otros. Pues bien, seguí vinculado a Europa sin aceptar responsabilidades institucionales. Helmut Kohl, que era en todos los sentidos pesado, de peso y de peso europeo, de peso físico y de peso europeo, cuando salí del gobierno hace ya 21 años, se empeñó en que tenía que hacerme cargo de la presidencia de la Comisión Europea. Había habido el periodo de Delors, se te olvidó nombrarlo, en esa década de la galopada europea. Después una cierta parada con Santer, que era un presidente de comisión luxemburgués, muy buena persona, pero era un luxemburgués que había nacido feliz y quería morirse feliz, por tanto no quería problemas. No era como Delors, que tenía esa cosa compulsiva de querer enfrentar desafíos y resolverlos. Y Helmut Kohl se empeñó en que fuera presidente de la Comisión. Le dije que no, que me había comprometido conmigo mismo y con nadie más a no aceptar ninguna responsabilidad institucional más. ¿Por qué lo digo en este momento? Que tiene su gracia algunos de esos recuerdos y no me voy a quedar en la historia. Porque pasé también por Naciones Unidas en el momento en que se iba el secretario general de Naciones Unidas, que era un egipcio copto, Boutros Ghali, que terminó como Kofi Annan chocando con la realidad de Naciones Unidas, y cuando tenían, digamos, tomando algunas decisiones que no gustaban en Naciones Unidas, aunque yo las compartía, pues estaba terminando la época de Boutros Ghali, yo estaba en un viaje por otras razones en Naciones Unidas y me plantearon en el Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos que si era cierto que yo estaba en la candidatura de la Secretaría General de Naciones Unidas. Les diré que les di una explicación de 3 puntos, pero el más importante que les digo es este. Le dije, no, soy incompatible con ese puesto. Y ¿nos puede usted decir por qué? Digo, mire, la razón fundamental es porque tengo la mala costumbre de pensar por mi cuenta, y eso no es compatible con ser secretario general de Naciones Unidas. Tiene que uno pensar por cuenta ajena. Bueno, y hasta ahora he resistido, pero sin embargo nunca me he negado a aceptar responsabilidades como una misión de paz a la antigua Yugoslavia, que hoy me han recordado abruptamente, porque una de las chicas que estaban allí en ONG, al día siguiente de mi visita, había muerto, me habían dado un tiro y había muerto, una española una chica muy comprometida, y es verdad que comenté en algún momento, yo soy un poco iconoclasta, tenía 4 fotografías en mi despacho, de los 4 millones que deben haberme hecho de esa larga etapa de estar en cargos públicos y esto. Y una era el saludo a esta muchacha que al día siguiente de esa visita murió. Por tanto, hice eso y lo que me han encargado. El último encargo que lateralmente comparto con el señor que me ha comprometido a venir aquí es intentar verificar la marcha de los acuerdos de paz en Colombia después de 50 años de guerra. Esa la comparto. El otro verificador es don Pepe Mojica, hoy súper conocido pues, por su figura como presidente uruguayo, que se ha hecho bastante universal. Es como una especie de Papa Francisco, pero laico, al que todo el mundo le presta una especial atención. Y también acepté el encargo de la Unión Europea en 2007, empezó a operar en 2008, para hacer un informe sobre el futuro de Europa. He visto el que tienen ahora, el libro blanco sobre el futuro de Europa, y quiero recordarles que yo hice ese informe entre 2008 y 2010, y en mayo de 2010 lo presenté. Antes me pidieron en el Consejo Europeo las anécdotas que diría Gabriel García Márquez llevan a la categoría. Me pidieron que aprovechara el Consejo de Primavera, normalmente de marzo, para hacer un informe oral, porque todavía no teníamos cerrado el informe por escrito entre los 12 que componíamos ese comité que elaboró el informe sobre el futuro de la Unión Europea. Pero si se sitúan en la fecha, cuando empezamos a trabajar era en diciembre de 2008. En diciembre de 2008 había reventado Lehman Brothers, había reventado el sistema financiero internacional. Fue una crisis financiera peor que la del 29, contagió la economía real de todo el mundo
y produjo el desastre que todavía hoy estamos pagando. Por tanto, a mí me parecía que la crisis iba a durar, incluso aquí, incluso los más amigos no me creían. Yo decía, la crisis va a durar una década, tal como viene, va a pasar del sistema financiero internacional sin regulación y sin control a la economía real, va a destruir mucho ahorro, va a destruir mucha economía productiva y tardaremos en recuperarnos haciendo las cosas bien. Si no las hacemos bien, tardaremos más. Pues bien, presenté ese informe verbalmente en un consejo que tiene su interés recordar. Obviamente yo no formaba parte del consejo, fue el Consejo Europeo en el que se trató la crisis griega. Cuando fue elegido Papandreou hijo, y en un ataque extemporáneo de honradez, fue a decirle al Consejo Europeo que las cuentas de Grecia estaban siendo falseadas en los últimos 10 años, con la inestimable ayuda de una gran empresa multinacional que le prestaba la ingeniería financiera, Goldman Sachs, y que sigue siendo súper famosa. Por tanto, las cuentas no eran verdad. Estaban cumpliendo todos los parámetros del Pacto de Estabilidad, pero no era verdad. Y Papandreou hijo llegó y le dijo al Consejo Europeo, las cuentas no son verdad. Tenemos esta deuda, tenemos realmente este déficit y tal. Pero las malas noticias no fueron bien recibidas por el Consejo Europeo, aunque lo sabían, y se armó la marimorena. Con lo cual mi comparecencia en el Consejo se retrasó hasta una hora relativamente tardía para las reuniones del Consejo Europeo. A las 8 de la tarde presenté mi informe oral. Y después del informe oral, el informe por escrito, el 9 de mayo de 2010. Y en ese informe, que no era muy grande, un informe de 40 páginas, con eso que llaman ahora resumen ejecutivo de 8 páginas, ya planteaba la necesidad de hacer, como era lógico, políticas anticíclicas y no en favor de un ciclo, que es lo que nos ha llevado a estas políticas de austeridad que han convertido la crisis en un austericidio permanente. Salvo por la reacción del Banco Central Europeo. Estoy hablando de la primera de las crisis que estamos soportando en los últimos años, que han producido gran desapego de los ciudadanos respecto de la construcción europea, pero no es la única. Vamos, si consideramos la visión que tiene el nuevo presidente de Estados Unidos de Europa o contra Europa, pues esta será la cuarta crisis que tengamos que enfrentar, pero la primera fue esta. ¿Cómo se respondía a esa crisis financiera? Estados Unidos respondió razonablemente bien, hay algunos análisis críticos que hacer, pero pusieron en marcha políticas monetarias de tipos de interés muy bajos y políticas activas, y salvaron a multitud de empresas, incluso salvaron, cosa que aquí entendemos mal, a muchas instituciones financieras, y no solo las salvaron, sino que no les han perdido dinero. Yo todavía veo con dificultad cómo aceptamos, incluso en el debate parlamentario, y digan, no, 45.000 millones de euros no se van a recuperar del rescate del sistema financiero. Y yo me pregunto, de buena fe, de absoluta buena fe, ¿y por qué no? Se supone que las entidades saneadas ganarán, tendrán beneficios. Y se supone que esos beneficios se le deben a los ciudadanos que a través de los impuestos y del déficit de la deuda lo prestaron, luego que los devuelvan. Que van a tardar más que lo que han tardado en Estados Unidos, que a los 3 años de rescatar el sistema financiero habían recuperado. Muy bien, que tarden más. Me da igual, que tarden 10 años. Pero ¿por qué vamos a renunciar a eso? Bueno, en Europa se cometió un error de enfoque frente a la crisis y había un error que se venía arrastrando, perdonen que lo haga de manera probablemente no tan divertida, que eran errores estructurales en la construcción de la unión monetaria. Porque lo que pactamos en Maastricht, lo que llamamos Tratado de la Unión Europea, la parte que afectaba a la economía y a la moneda, era unión económica y monetaria. No sé por qué en el 98 se decidió pasar
a la unión monetaria y se olvidó la unión económico-fiscal. Y en aquella fecha, que yo creía que se debería avanzar en todos los frentes, hicimos un informe en la Fundación Delors, en el que el principal redactor fue Giuliano Amato, un italiano que fue primer ministro, un tipo muy notable, pero yo publiqué un artículo en la prensa que uno puede ver, ahora que se ve todo, está todo en Internet, felicitando la llegada del euro y advirtiendo que la estructura de la unión monetaria no podría resistir la primera crisis económica financiera que pasara a Europa, porque se producirían lo que llamábamos choques, en el artículo, choques asimétricos, que al no haber convergencia de las políticas económico-fiscales, los países responderían a la crisis de manera diferente, fuera cual fuera su grado de cumplimiento en el momento de la crisis del Pacto de Estabilidad. España es el que mejor lo cumplía, quizás el segundo que mejor lo cumplía. El primero no era ni Alemania ni Francia. España tenía en 2008 un superávit de 2 puntos del PIB, superávit, Alemania 3 puntos y algo de déficit, y teníamos 37% de deuda, y el techo de endeudamiento era 60%. Pero es que Alemania pasaba del 80%, y Francia también, o sea, España cumplía todos los parámetros, pero no cumplía la convergencia de las políticas económico-fiscales. Y estamos viviendo de una burbuja espectacular, fundamentalmente ligada al ladrillo, que contagió todo nuestro sistema financiero. En una época en que parecía que todo era bonanza, altas tasas de crecimiento, dinero abundante y poca economía productiva, mucha dependencia del exterior, etc. ¿Por qué les explico esto? Porque fue el ejemplo que puse en el Consejo Europeo delante de todos los jefes de Estado y Gobierno, diciendo, voy a hablar de lo que ha pasado en España desde 2008 hasta marzo de 2010, en el que ustedes me piden que les informe de esto. Pues, y les hablaré de España, bueno, porque nadie se va a sentir aludido si hablo de mi propio país, y el presidente del gobierno de mi país me lo va a consentir. Pero los que me escuchen saben que no solo estoy hablando de España, que somos muchos los que estamos en esta situación. Por tanto, hemos tenido y tenemos pendientes problemas estructurales para el funcionamiento de una unión económica y monetaria en Europa. Tenemos problemas coyunturales. Todavía necesitamos políticas de inversión generadoras de empleo. Juncker ha tenido la buena voluntad. Hablé con él hace 3 años, antes de que fuera presidente de la Comisión, cuando ya se apuntaba que lo sería, pidiéndole que, por favor, el Banco Europeo de Inversión en Medellín, Colombia, ese día que se reunió el Consejo Europeo en Bruselas. Y es verdad que no me atreví a decir que no, a pesar de que no me apetecía, visto el ambiente que se estaba respirando, y pensando que el esfuerzo, como creo que ahora puedo confirmar, más bien conduciría a la melancolía, porque no lo iban a tener en cuenta. Y comprobé con algunos jefes de Estado y de Gobierno, pues fui visitando durante la elaboración del informe y después de la elaboración del informe, que no solo no lo habían tenido en cuenta, no lo habían leído. Es notable, después han cambiado mucho, no lo habían leído. Por eso además me empeñé en que hubiera 7 folios que eran el resumen de 37. Por si acaso no tenían tiempo para leer 37, que al menos 7 los pudieran leer. Y tuve una gran pelea dentro del grupo de trabajo, porque había de todo. Había gente del norte de Europa que estaba convencido de que hablar de la lucha contra la crisis, repito, 2009, presentamos el informe en 2010, podía ser atemporal, porque la crisis iba a pasar. También lo creíamos aquí mucho, No, la crisis va a durar 1 año o 2 años. Claro, cuando presentemos el informe y dentro de 3 o 4 años haya pasado el episodio de la crisis, el informe se caerá de las manos. Por eso les digo, me llama la atención, Álvaro, sería un buen ejercicio, pero no, sé que no se va a hacer, porque Europa nos importa para nuestro destino, pero no nos interesa para nuestros debates. Ustedes verán que no se debate Europa.
Podemos meternos el dedo en el ojo por cualquier cosa, pero debatir de Europa, de lo que depende nuestro destino, es muy difícil. Ni en las campañas electorales, ni en nada. Por fortuna, en el balotage, en la segunda vuelta francesa, apareció ese tema como una línea divisoria entre el nacionalismo de Marine Le Pen, pero no solo de Marine Le Pen, y la posición pro-europea o en favor de no solo mantener Europa, sino refundarla, de Macron. No hablo de las ideologías, porque frente a este fenómeno de cambio histórico que estamos viviendo, que antes le decía a los periodistas, miren, cuando, como decía la alcaldesa antes, empezamos a construir los pilares del Estado del Bienestar, educación universal, acceso a la educación gratuita hasta los 16 años, bueno, era 1984. Los franceses lo habían hecho en 1812. Con Napoleón. Nosotros llegamos con un pelín de retraso a ocuparnos de este tema, o sentar los pilares de la sociedad del bienestar, hablando de un sistema nacional de salud que hizo Ernest Lluch, un buen ministro catalán al que le di el encargo de ocuparse de temas españoles, ¿no? De temas que nos afectaban a todos, como la asistencia sanitaria. Yo tengo buena cabeza. Por tanto, pero entonces debo decir, para que no crean que cuando hago algún análisis crítico no comprendo, al contrario, comprendo la situación, entonces era más fácil el proyecto y era más difícil vencer las resistencias. Pero el proyecto no tenía tanta dificultad. La dificultad de hoy es que el mundo ha cambiado tan rápidamente, la interdependencia es tan grande, que lo difícil es definir un proyecto para el siglo XXI, con nuevas formas de cohesión social, etcétera, ¿no? Y en Europa hay algo que me entristece desde el punto de vista de los principios. En la primera década del 2000, y desde luego después de la crisis de 2008, muchos dirigentes europeos creyeron que lo que estorbaba al modelo europeo para competir en lo que llamamos la economía de la globalización era la parte social. En Europa se inventó la economía social de mercado. Sobre eso se fundamentó lo que llamamos el Estado del Bienestar, yo prefiero llamar la sociedad del bienestar. Esa película que ya habían hecho otros, nosotros la recorrimos cuando tuvimos los votos y la voluntad y el proyecto para hacerlo. Pero ha llegado una parte de Europa a la convicción de que el modelo social, de cohesión social, es el que nos impide competir en la economía global. Y justamente han llegado a la convicción cuando en foros como el de Davos, que es el foro del pensamiento, por decirlo de alguna manera, y utilizar un lenguaje al uso, aunque nadie después define lo que significa, el foro del pensamiento neoliberal, nos advierten al mundo que el modelo de economía de la globalización genera tal desigualdades en la redistribución del ingreso y plantea tantos desafíos desde el punto de vista del futuro del empleo, que si no tiene una dimensión social, el modelo no será sostenible. A nivel global, en todo el mundo. A mí realmente me preocupa, yo diría que incluso me da rabia, que en Europa se plantee como el obstáculo lo que empieza a reclamarse en el resto del mundo como un factor de sostenibilidad. No es posible hacer proyectos económico-financieros que no tengan ese factor incluyente de la cohesión social. Y yo creo que uno de los grandes errores para enfrentar la crisis en Europa, el que nos llevó al austericidio, el que ha puesto en cuestión, solo poner en cuestión, es recuperable, nuestros modelos de cohesión social, de redistribución del ingreso, vía sistema sanitario público, acceso a la educación, sistemas de beca, etcétera, incluso las pensiones no contributivas que hace 30 años pusimos en marcha.
Esa parte no es lo que estorba. Claro que tenemos que estudiar cómo nos insertamos todos los europeos en la economía global. Claro que tenemos que estudiar cuáles son los factores de competitividad. Pero si creemos que vamos a ser competitivos a base de devaluar salarios y recortar servicios sociales, nos equivocamos porque el modelo no es sostenible. Y hasta los chinos, que practican un capitalismo de Estado muy severo, se están dando cuenta de que el modelo de distribución tan desigual del ingreso plantea un factor de sostenibilidad que pone en peligro al modelo mismo. Por tanto, hay que empezar a pensar con la cabeza puesta en ese futuro de la robotización, de la sustitución del trabajo no cualificado, de tantas cosas. Hay que empezar a pensar en nuestro sistema educativo, el europeo, para que la gente se eduque recibiendo la mayor cantidad y calidad de conocimiento. Segundo, entrenando ese conocimiento para transformarlo en una oferta que le añada valor a quien la hace y a los demás. Y, en tercer lugar, preparándonos para algo que parece lo contrario del sistema educativo desde el Renacimiento. Siempre hemos educado a los jóvenes, a los niños, los hemos educado para darles más certidumbre en la vida, más instrumentos, para que vivan con códigos de conocimiento acumulado que les den más certidumbre. Hemos llamado siempre a la educación el gran ascensor social, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que ser capaces, y en la Segovia esta de la cultura y en el recuerdo de Machado, tenemos que ser capaces de hacer educación, entrenamiento y preparación para la incertidumbre de los cambios. La manera de dar certidumbre es preparar para la incertidumbre, hacer comprender que un buen título, incluso tecnológico, un buen máster, en 3 años puede estar obsoleto. Y uno tiene que tener la cabeza y la disposición de ánimo para adaptarse a esos cambios y no sentirse derrotados. Por eso digo, es difícil pensar en la educación preparando, sobre todo a los europeos. Europa es una sociedad que envejece muy rápidamente para la incertidumbre. Segundo, me voy a extender mucho, voy a ir más rápido. Segunda crisis que no hemos sabido ni enfrentar, no digo ya superar, y que nos lleva a contradicciones lamentables con los principios inspiradores de la construcción europea, la crisis que podíamos llamar de los refugiados o de los emigrantes, en las dos dimensiones, en los que los refugiados son la consecuencia de crisis, a veces de crisis bélicas enormes, en los que la responsabilidad europea es sobre todo, entiéndanlo bien, haber perdido la relevancia que tenían para incidir positivamente en el arreglo de los conflictos. Europa ha dejado de ser relevante. Lo que dice Europa no pesa. Así que el peligro es que deja de ser relevante para los ciudadanos que sienten desapego cuando más la necesitamos y deja de ser relevante para el mundo, para los vecinos. No creo que Putin haga mucho caso de Europa, ¿no? Más que para... No. Y Trump, ni digamos. El otro día, cuando acabaron las elecciones francesas, yo estaba en Buenos Aires y digo, bueno, ¿cuál es la buena noticia? Es la primera derrota de Trump-Putin. La primera. De los que no quieren a Europa. Como yo quiero Europa, sigue siendo además, es curioso, Europa sigue siendo el mayor espacio comercial del mundo, el mayor. Somos 500 millones de seres humanos, no es mucho. China tiene, imaginaros, 1.300, 1.350. Ellos hace tiempo que no lo cuentan, y no saben, pero como mínimo 100.300. Han salido 700 millones de la pobreza, han creado una sociedad en la que la demanda de cosas básicas ha aumentado enormemente, pero ha disminuido exponencialmente la pobreza y han aumentado las desigualdades en la distribución del ingreso. Alguno pensará, ¿eso es posible? Sí, hay menos, entre los que más perciben y los que menos, es mayor. Y es la consecuencia, como digo, del modelo que deberíamos corregir. Bueno, en el tema de los refugiados y de los emigrantes, quiero decirles dos cosas. No es que sea crítico con la política europea,
empiezo por ser crítico con la no política europea. Lo que más me preocupa no es estar de acuerdo o en desacuerdo con la política europea. Lo que me preocupa es que no hayamos sido capaces, como Unión Europea, de hacer una política de refugio, asilo, inmigración, la que sea. Y una vez que haya una, que uno pueda criticar la que haya, no la ausencia de lo que hay. Verán, lo voy a decir por primera vez, no lo tomen a mal, porque siempre, verá, lo que más me ha llamado la atención es que como no tenemos una política europea de fronteras, incluso para tener un marco regulatorio de migración, de asilo, de refugiados, etcétera, como no tenemos esa política de frontera y creemos que Grecia, la situación que está, puede aguantar esa presión en frontera, que ni siquiera Italia, no hablo ya de los escándalos con los campos de fuera, puede aguantarla, Grecia desde luego no, es imposible con la situación en la que está, pues una de las cosas que nos falta es una policía de frontera, que no es la policía griega la responsable, la frontera es común, es de toda Europa. Prefieren acabar con la libertad de circulación en Europa por no tener una política de frontera que tener una policía de frontera. Pero como no lo tenemos, hemos entrado en una contradicción fantástica que a mí me duele. Miren, hoy la vigilancia del Mediterráneo para el tema del refugio, del asilo y de los migrantes es responsabilidad de la OTAN. Pero parece el reconocimiento tan claro de un fracaso. Pues la OTAN es un pacto defensivo. Me dice, bueno, puede estar en algún conflicto, podemos estar de acuerdo o no, pero de verdad, la OTAN controlando las pateras, las lanchas que pasan del norte de África, de Libia, no, algo nos está faltando. Y algo que nos está faltando que de verdad tenemos que responder y controlarlo cuanto antes para cambiarlo. Y la contradicción implícita en eso que digo, la apunté antes. Europa envejece rápidamente. Nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada día hay menos jóvenes y más gente mayor. No hace falta que lo diga. Cada día se despuebla más una buena parte de nuestro territorio. Algunos tienen algunas propuestas que son un poco de ensoñaciones porque es difícil que una corriente histórica se revierta. No digo que no sea posible, es posible, pero bueno, la contradicción ¿cuál es? Tenemos una crisis de empleo seria, tendremos en el futuro una crisis de sustitución del empleo por la robotización seria, pero aún así, en medio de eso, no hablo solo de España, Europa necesita más población. Y les aseguro, y en esta iglesia lo puedo decir, que mientras más católicos o más creyentes seamos, menos hijos tenemos. No sé lo que está pasando. Por tanto, miren, los flujos migratorios los necesita Europa. Esta xenofobia frente a los migrantes, que crea tantos problemas en segunda o tercera generación en Francia o en Gran Bretaña. Hoy el sistema de pensiones de Francia o de Gran Bretaña se puede seguir pagando hoy porque hubo ese flujo migratorio en los 60. Lo repetiré. Y ahora lo necesitamos para 2050 y para el 2040. Y lo necesitamos ahora. España está volviendo a bajar de población desde la crisis y ahora se acelera la bajada. Entre otras cosas porque muchos emigrantes, mucha gente nuestra, no mucha, pero hay un número de gente nuestra que emigra, pero muchos de los emigrantes que vinieron ya no vienen, algunos se han vuelto y nacen menos niños. Por tanto, imagínense la contradicción. Cada vez aumenta más el nacionalismo xenófobo, excluyente, el que quiere echar a la gente, el que no quiere aceptarlos, y cada vez envejece más la población europea y necesitamos savia nueva, empleo. Digo, eso lo digo, yo he estado peleando por eso mucho tiempo, diciendo, bueno, yo preferiría que España no olvidara nunca, y a veces veo que lo olvida, que hemos sido un país de emigrantes. Que ahora exportamos
cosas, y tenemos cierto éxito en la exportación, pero que durante siglos lo que hemos exportado son gente, por razones económicas o por razones políticas. Esa era nuestra materia prima de exportación, a América y a Europa, eran los seres humanos. Y por tanto, no lo olvidemos, y por lo menos tengamos una visión como la que queríamos, yo quería, cuando estaba en Bélgica, allá por el año 63 o 64, como yo quería que nos trataran a nosotros, que no nos trataban, prohibida la entrada a españoles y magrebíes, que decían en muchos locales, pues así creo que hay que respetar a los que llegan. Y no digo que no tenga que haber políticas migratorias, tiene que haberlas. Lo que me quejo de Europa es que no la hay. El cuarto desafío era el del Brexit. El Brexit es un disparate para Gran Bretaña, mayor que el del disparate para Europa. Es un típico ensayo de estos que están de moda, de democracia directa frente a democracia representativa, o si quieren lo diré de otra manera. Líderes políticos que en lugar de asumir sus responsabilidades, derivan esas responsabilidades a lo que diga la gente. Así que el bueno de Cameron, a diferencia de lo que hubiera hecho la más dura de la película, que era Margaret Thatcher en mi época, decidió que estaba dispuesto a quemar la casa para salvar los muebles. Y se quedó sin casa y sin muebles. Ese es el ejemplo de algo en lo que no creía, que sabía que no era bueno para Gran Bretaña, ni era bueno para Europa. Y somete a un estrés y a una tensión tan grande a Gran Bretaña que por poca diferencia Gran Bretaña decide romper los lazos con la Unión Europea. Y ahora tienen dificultad para saber qué hacer, pero más dificultad tiene la Unión Europea para saber qué hacer. ¿Qué es lo que me gustaría que en esa negociación preserváramos? Los derechos de los ciudadanos y las obligaciones. Que empezáramos por ahí. No a discutir si la City va a coaligarse o no con Frankfurt para hacer un solo circuito de bolsa y tal. No menosprecio ningún problema, no voy a hacer demagogia a esta altura de mi vida. Lo que creo es que no nos entenderán los ciudadanos europeos si lo primero que se pone sobre la mesa no son los derechos y las obligaciones de los ciudadanos europeos en territorio europeo. Nosotros tenemos mucho menos españoles en Gran Bretaña que británicos hay en España. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a respetar los derechos de los británicos siempre que se dé con toda claridad la reciprocidad. Reglas de juego claras nos tienen que respetar a todos los ciudadanos europeos en Gran Bretaña. Si no, será el ancho del embudo. ¿Cómo lo explico? Dicen que la construcción monetiana de la Unión Europea se basa en el avance en 4 libertades. O sea, la libertad de circulación de capitales, muy bien. La libertad de circulación de mercancías, muy bien. La libertad de establecimiento, uno puede poner la empresa donde quiera, en cualquier lugar y la libertad de circulación de las personas. En mi concepción de esa economía social de mercado fundacional para Europa, las 3 primeras libertades tienen que estar al servicio de la cuarta, que son los ciudadanos. Por tanto, la podemos poner la primera. Y para discutir con Gran Bretaña, lo primero que hay que discutir es el destino de los ciudadanos. Después se discutirá lo demás. Bueno, temo esa negociación. Entre otras cosas la temo porque la Unión, dentro de la Unión Europea, está trufada de neonacionalismo, de pulsiones, por lo menos antieuropea o de escepticismo europeo. Antes, cuando oí a Álvaro, sabía que se está refiriendo a cosas que están pasando estos autoritarios, de falta de respeto a la democracia en Polonia y en algún otro país del centro y este de Europa. Y ya hablé con él antes de que fuera los viajes que ha hecho ahora a Colombia. Y es, mira, mi sensación con los países del centro y del este de Europa es que después de la caída del comunismo, algunos países
ni siquiera lo voy a señalar, pero no se moleste nadie, por primera vez en su historia se han sentido soberanos e independientes. Incluso mis amigos polacos desarrollaron eso que yo le llamaba a ellos, estrabismo funcional. Miraban con un ojo para Alemania y con otro ojo para Rusia, porque no les daba tiempo a mover la cabeza. Si la movían mirando para Alemania, les daban en la cabeza a los rusos y sea al contrario. Por tanto, desarrollaron un estrabismo funcional. Pero se han llevado siglos intentando ser independientes. Y ahora lo que querían era primero estar en la OTAN para estar protegidos de algún exceso putiniano. Y lo segundo, estar en Europa por aquello del bienestar. Pero de pronto pensaron que Bruselas era como una nueva Moscú que limitaba su soberanía. De ahí vienen una parte de nuestros problemas en la construcción europea y ahora en la negociación del Brexit. El cuarto desafío que tenemos, por citar los más recientes. El nuevo presidente de Estados Unidos, que cada día nos da una sorpresa, ninguna grata, pero cada día nos da una sorpresa, es antimexicano porque los tiene más cerca. Pero yo le digo a los salvadoreños, a los colombianos o a los argentinos, es todo lo que es de la frontera para abajo. No comprende lo que es, les parecerá mentira, porque dicen que es un gran empresario, no comprende lo que son las empresas globales, no las entiende, no saben que las empresas cuya materia prima es el talento, no buscan el talento en Ohio, lo buscan en el mundo. Y en el mundo puede ser un señor hindú, o pakistaní, o británico, o español, o colombiano. No tiene necesariamente que ser del Medio Oeste. Por tanto, su materia prima es el talento, el de esas grandes empresas del conocimiento. Y, por cierto, sus clientes o su mercado es el mundo. Y a este señor se le ocurre esa gran idea, que están siguiendo muchos, algunos con discurso de izquierda y otros con de derecha. Produzca americano y consuma americano. O sea, no vuelva a beber Coca-Cola si no es gringo. No es posible. Y en las empresas del talento no es posible. Bueno, esta es la cuarta crisis para el nuevo desorden mundial que se prepara y el papel de Europa. Y créanme que me preocupa, porque creo además, en general, cualquier superpotencia, en el caso de Estados Unidos y de Trump, lo veo más claro, solo va a respetar a quien se haga respetar. Sépanlo desde ya. Su estilo de gobernar no va a ser respetar a quien no se haga respetar. A quien no se haga respetar le pasará por encima. Y Europa solo se hará respetar estando unida. Por eso necesitamos a Europa. Como vea que hay posibilidad de romper la cohesión entre los países, lo hará, porque no gusta de Europa. No le interesa a Europa. Ni le interesa eso que es tan caro para Álvaro, este orden mundial basado en el multilateralismo, que yo también quiero. Pero sé que el multilateralismo puro no es operativo, porque al final el peso de unos y de otros llega a ser determinante para la conducción de los procesos. Por eso, con un respeto absoluto al multilateralismo, yo confío, y de nuevo aterrizo en Europa, en el regionalismo abierto para responder a la nueva hegemonía de las grandes potencias, incluido China. O sea, para hablar con China es mucho mejor hablar como Europa que hablar como Gran Bretaña o Alemania o España, aunque algunos se crean que si salen corriendo en el último minuto llegan antes a coger el tren. Eso no es verdad, aunque sea el tren el transpacífico, transatlántico, asiático, no va a ser verdad. Por eso necesitamos Europa. Y necesitamos Europa para hablar con Trump, no para correr a estar disponible, porque él tiene una visión del mundo, sí la tiene, pero tiene unas pulsiones que nos van a llevar, créanme, y eso me preocupa seriamente, que nos van a llevar al mundo de las zonas de influencia previo al de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Él cree en el entendimiento con Putin
Por eso parece que le cuentan los secretos que le cuentan los servicios de inteligencia israelíes, y se armó una enorme, tremenda, como es natural. Él cree ahora, pero es de ida y vuelta, dice, el enemigo es China. Es verdad que el choque tectónico más importante del mundo para los próximos 20 o 30 años es cómo se ajusta esa potencia que es China, potencia tecnológica, y Estados Unidos, que está perdiendo ese nivel de potencia absolutamente hegemónica y que les aseguro que no se arregla con armas. No digo que no haya que tener una defensa seria en Europa, digo que es mucho más serio no tener una defensa, un sistema de ciberseguridad, que no tener carros de combate. Carros de combate tenemos muchos y, por cierto, soldados más que nadie, porque cada país tiene lo suyo. Lo que no tenemos es ningún país con capacidad para saber qué pasa en ciberseguridad. Estados Unidos lo tiene las contradicciones de la transparencia, China lo tiene, y muy potente, lo tiene Rusia, sobre todo desde que llegó Putin, porque se dio cuenta de que las relaciones de poder pasan por ahí, y le sorprenderá, no le sorprenderá que le diga que los tiene Israel, pues los tiene, y los tiene Irán desde que empezaron sus programas nucleares y hubo algunos asesinatos de técnicos nucleares hace años. Y Europa no lo tiene. Angela Merkel ha decidido poner 600 millones de euros para crear su propio sistema de ciberseguridad y el año pasado Estados Unidos puso 18.000, solo el año pasado, en una progresión. O sea que tenemos problemas de concepción del mundo y solo, créanme, solo lo podemos hacer como europeos. Cuando concluye un análisis de este tipo, todo el mundo dice que soy pesimista. Y lo cierto es que no es verdad, porque he llegado a una conclusión. Podemos dar 1 o 2 o 3 tropezones, pero como todos necesitamos Europa, al final superaremos los tropezones y avanzaremos con la Unión Europea. Cada uno de nosotros, no digo España, Alemania, el país más poblado y más potente de Europa, solo en el mapa no es más que una pequeña islita de tierra en el sudoccidente de un continente que es Eurasia, que no es Europa, es Eurasia. Y ahí quedamos, vamos quedando como el 6 o el 7% de la humanidad. Si además de quedar como el 6 o el 7% dentro de 10 o 15 años, o 20, no somos capaces de estar juntos, quedaremos como pequeños insectos dispersos en un mundo que está cambiando las relaciones de poder, pues están cambiando las relaciones económicas, porque el mundo ya no es Occidente, mucho menos el Occidente desarrollado. El mundo es también, y qué bien, Oriente. Y el mundo es también el sur, no solo el norte. Y tenemos que responder a esos nuevos desafíos. Y hace un año vinieron unos especialistas con un grupo norteamericano de empresarios y había un tipo que conocen, Moisés Naí, al frente, un tipo muy notable. Y el hombre, como venía con ellos, decía, ¿podemos reunirnos un par de horas contigo? Sí, ¿por qué no? Y querríamos que nos respondiera a una pregunta, que es la que trato de estar respondiendo ahora. ¿Verdad? Decía, queremos que nos digas en 10 minutos responder a la siguiente pregunta. Abran interrogantes y dice, Europa, 2 puntos, museo o laboratorio. Museo ya somos, y bienvenidos. No hay más que ver lo que es Segovia. ¿Por qué? Porque el trasfondo cultural, la historia que acumulamos, nos dan la categoría de ser el gran museo del mundo, con algunos enclaves de Asia enormemente importantes. Y yo quiero que seamos un museo. Lo creo y lo quiero, pero no solo un museo. Hemos sido durante 2 siglos y más, 3 siglos, el gran laboratorio de ideas, de proyectos en el mundo. Si matamos la capacidad de producir ideas, desapareceremos, decaeremos. Y cuando antes hablaba de cómo nos formamos y hablaba de la cultura, preparar
a la gente para la incertidumbre y prepararlas para ver que en su horizonte vital va a vivir muchos cambios a los que tiene que responder, solo se consigue conociendo la condición humana. No solo conociendo la última aportación tecnológica de software y de informática. Tenemos que volver a conocer a Cervantes, a Shakespeare, a Séneca. Tenemos que conocer la condición humana, porque lo que no va a cambiar es la condición humana, pero sí podemos despistarnos y desconocerla. Por tanto, en nuestra formación, la formación de grandes especialistas en esos cambios tecnológicos, necesitamos una formación transversal, que es la formación en la condición humana. Termino con esa anécdota. Yo empecé a hacer un informe para la tribu a la que pertenezco, que por si no lo recuerdan es la Internacional Socialista, en el año 96. Y empecé por el Silicon Valley, y que no es mal sitio para empezar, pero después estuve en África, estuve en todos sitios, estuve en Norteamérica, en Sudamérica, en todos sitios, en África, en Asia, en Japón estuve un par de veces. Durante 3 años me dediqué a ver de qué iba esto, pero empecé por el Silicon Valley. Y me llamaron la atención las empresas, como es natural, de software. Allí estaba un hijo mío trabajando y me decía que trabajaba en software de tercera generación. Y yo no sabía ni siquiera que había habido una primera generación. Y le preguntaba, ¿eso de tercera generación de qué va, no? Pues imagínense, estoy hablando del 96, deben ir ya por la 5ª generación o la 6ª generación de software. Pero miren, y vi cómo funcionaban, era apasionante, realmente apasionante. Era una sociedad absolutamente abierta, la del Silicon Valley, donde uno se encontraba un porcentaje interesante de asiáticos, de gente de todo el mundo, porque allí no le preguntaban a uno ni de dónde viene, ni qué título tienes. La primera pregunta es, ¿qué sabes hacer? Y cuando yo sé hacer esto, demuéstralo. Y ahora ya hablamos de lo demás. Pero primero demuéstrame lo que sabes hacer. Lo que más me sorprendió es que el tipo al que mejor pagaban las empresas de ingeniería de software, al que mejor pagaban, era un profesor de literatura doctorado en Shakespeare, que no sabía manejar los ordenadores, pero era especialista en la condición humana. Y cada vez que producían un software nuevo, llamaban a este señor, le daban $2.000, estoy hablando del 96, $2.000 por hora de asesoramiento, que para un profesor universitario, créanme, no estaba mal. Y su opinión era una opinión de un doctorado en Shakespeare. ¿Lo puede imaginar? Bueno, pues les digo, para el siglo XXI vamos a necesitar conocer a Shakespeare y a Cervantes para seguir conociendo la condición humana y poder adaptarnos mejor a la velocidad de los cambios tecnológicos. Aquí voy a cortar porque además sé que a las 9 quieren ver no sé qué partido, no sé qué.